Feliz lunes a todos y bienvenidos al quinto cafelito con historia japonesa. Ya habéis visto de lo que vamos a hablar hoy, de probablemente una de las guerras más absurdas de la historia. Para empezar, todas las guerras son absurdas y son ridículas y son tristes y yo creo que los que las declaran tendrían que ser por ley los primeros que van en la vanguardia de sus ejércitos. Pero bueno, la de hoy seguramente sea uno de los ejemplos más claros de guerra absurda y sin sentido. Y estoy hablando de la guerra Onin, una guerra que duró desde 1467 hasta 1477, es decir, estamos hablando del siglo XV, un momento en el que mandaba en Japón el shogunato Ashikaga, el segundo de los shogunatos de la historia japonesa. Y el contexto, muy rápidamente, porque sería muy largo de explicar, el contexto es que ese gobierno, ese shogunato, estaba ya desde hacía un tiempo en clara decadencia, una decadencia que aún le quedaba mucho tiempo a todos los niveles. Y ya os digo que sería muy largo de explicar. Pero bueno, esa decadencia fue la culpable o la que ocasionó que se diera esta guerra. Pero aún y con esa situación de decadencia hubo una chispa, hubo un hecho puntual que fue el que desencadenó todo este tema y eso es lo que vamos a ver. Así que vamos a echar un vistazo. Para empezar, nos tenemos que ir a 3 años antes de que empezase esta guerra, es decir, al año 1464. En este momento gobernaba el shogun Ashikaga Yoshimasa, que va a ser un poco el protagonista, podríamos decir, del cafelito de hoy. Este es tataranieto de Ashikaga Takauji, que es el que vimos en el anterior cafelito, en el cuarto cafelito, cuando hablábamos de de las dos cortes y los dos emperadores. Pero bueno. Pues bien, parece ser que a Yoshimasa esto de gobernar, de ser shogun, no le interesaba demasiado. Para empezar, realmente él ni siquiera tendría que haber sido shogun, porque quien había heredado ese cargo de su padre había sido un hermano mayor, pero este hermano mayor murió siendo aún un niño, lógicamente sin tener aún descendencia, así que, bueno, pues le pasó el cargo a él, pero podríamos decir eso, que no le interesaba nada. Él estaba mucho más interesado pues en el arte, en la vida bohemia, podríamos decir, de la corte de Kioto. Así que en el año 1464, cuando ella llevaba 15 años en el cargo, decidió que quería abdicar del puesto de shogun y dedicarse únicamente, pues eso, a la vida placentera, al arte, al ocio, a la bohemia, podríamos decir. Problema, pues que el shogun Yoshimasa no tenía hijos, así que no podía abdicar en favor de ninguno de ellos. Pero bueno, lo que sí que tenía era un hermano pequeño, Ashikaga Yoshimi, que estaba retirado en un monasterio, de hecho era el abad de un monasterio, y lo que hizo fue Yoshimasa fue que lo convenció para que aceptase ser su heredero oficial. El hermano acabó aceptando y entonces podríamos decir, bueno, pues problema resuelto, ¿no? Abdica en favor del hermano y ya está. Pues no, hubo un pequeño problema y es que durante este tiempo entre que se le nombró heredero oficial a Yoshimi, pero antes de acceder oficialmente al cargo, resulta que la mujer del shogun estatal Hino Tomiko dio a luz al primero de los hijos de la pareja, a Yoshihisa, con lo cual parece que aquí se complicaba un poquito la cosa. Y se complicaba porque aunque en un principio el shogun Yoshimasa dijo que bueno, que se quedasen así las cosas, ¿no? Ya he nombrado heredero a mi hermano, ya le hace ilusión al chaval serlo, él prefirió dejar las cosas como estaban. Yo sospecho que esto también era un poco porque él vio que era la forma más rápida de librarse del cargo de shogun. Se lo paso a mi hermano y ya está. En cambio, si se lo pasaba al hijo recién nacido, pues seguramente eso haría que llevase más tiempo el cambio. Así que él dijo que se quedaban las cosas como estaban. Claro, eso es lo que él dijo, pero a su mujer no le decía ninguna gracia que ese puesto, pudiéndolo heredar su propio hijo, lo fuese a heredar su cuñado. Así que ella empezó a mover sus hilos dentro del gobierno y dentro de la corte, porque resulta que Hino Tomiko era del clan Hino, que era uno de los clanes samurái más poderosos del país, más poderosos de la capital, con lo cual empezó a mover, pues eso, empezó a moverse por la capital buscando apoyos entre los líderes samuráis y muchos se pusieron de su bando. Lógicamente, por el otro lado, pues Ashikaga Yoshimi, que a estas alturas parece que ya le hacía gracia el tema de ser shogun, pues tampoco se quiso quedar de brazos cruzados y él también empezó a mover un poco sus hilos para conseguir apoyos dentro de la capital. Así que, bueno, como pasa en estos casos en el que hay dos candidatos a un puesto en una sucesión, pues se acabaron formando dos bandos, tanto en el gobierno como en la corte, cada uno de ellos apoyando a uno de los dos candidatos. Más o menos todos los clanes samuráis se tuvieron que posicionar en un lado o en el otro, pero la voz cantante la llevaron
Por el lado de Yoshimi, este Hosokawa Katsumoto, quien hasta hacía poco había tenido el cargo de Kanrei, que venía a ser como una especie de vice-shogun y que era muy cercano a Ashikaga Yoshimi, y además su clan, el clan Hosokawa, era uno de los clanes más poderosos de la capital que siempre ocupaban puestos de gran responsabilidad dentro del gobierno. En cambio, en el otro lado, en el lado que apoyaba al niño, a Yoshihisa y a su madre, Hinotomiko, tenemos a Yamana Sozen, cuyo clan, al contrario que pasaba con el Hosokawa, siempre quedaba apartado de los puestos de responsabilidad. Así que Yamana pensó que, bueno, que con un cambio, si él estaba del bando ganador, podría aprovechar para colocar a su clan en todos estos puestos. Y además así, pues bueno, ajustar cuentas con los Hosokawa, a los que les tenía un poco de manía, podríamos decir, desde hacía tiempo, precisamente por esa situación. Además, un detalle curioso, Yamana Sozen era el suegro de Hosokawa Katsumoto, con lo cual aquí también tenemos un factor un poco familiar metido por el medio. Por otro lado, veis que a Yoshimasa, al shogun, porque todavía era el shogun, recordemos, no lo he colocado en ninguno de los bandos, sino que lo he colocado un poco en el centro, y esto es porque él no quiso saber nada de este conflicto, y él, como decíamos, seguía más interesado por la poesía y otras cosas, y no por estos temas, así que el shogunato en un principio no se posicionó en ninguno de los dos bandos, solo intentaron evitar que estallase el conflicto, que estallase la guerra, y lo que hicieron fue declarar que aquel de los dos bandos que fuese el que empezase realmente el combate sería declarado rebelde, mientras que el otro bando pues sería declarado un poco como el candidato oficial, podríamos decir, al puesto. Pero la verdad es que pese a esta advertencia se iniciaron las hostilidades y aquel que empezó el combate fue precisamente el bando de Hosokawa. Pero gracias a esa mayor influencia de su clan en la corte, consiguió que fuese declarado rebelde Yamana Sozen, mientras que a él se le nombró comandante con la orden de castigar precisamente a Yamana. Así que empezó el combate. Y esta guerra tuvo una particularidad, que es que se libró sobre todo en entorno urbano, podríamos decir, se libró en la capital, en Kioto, y eso ocasionó que al poco tiempo Kioto estuviese prácticamente arrasado, porque os podéis imaginar una guerra en la ciudad estando hecha además de madera y papel las casas, pues aquello ardía rápidamente y además había saqueos por parte de los ejércitos, así que la ciudad quedó asolada y cada día llena de cadáveres sus calles. Y fue un poco tiempo después cuando este combate se trasladó a gran parte de las provincias entre partidarios de cada uno de los dos bandos. Pero bueno, hasta aquí más o menos podríamos decir que todo normal. Vamos un poco con las cosas absurdas. Primera, a finales de 1468 pasó una cosa bastante curiosa, y es que Yoshimi se cambió de bando. Renunció a reclamar el puesto de shogun, y Yoshimasa entonces pudo nombrar heredero oficial a su hijo Yoshihisa, que para entonces ya tenía 4 años. Así que bueno, podríamos pensar que en teoría esto acabaría con la guerra, ¿no? Porque se peleaban por el puesto de shogun y uno de los dos había renunciado a serlo. Pues no, pues la guerra continuó todavía, y lo que pasó aquí fue que los bandos, podríamos decir, que mutaron. Y aquí lo que nos encontramos a partir de entonces es una guerra en la que por un lado está Yoshimi, y en el otro lado, sorpresa, su hermano, el shogun Yoshimasa, por diferentes motivos. Sería muy largo de explicar esto ahora, pero para que veáis lo genial que puede resultar la historia japonesa. Y si esto os parece curioso, aún puede serlo más, porque en el año 1471 Yamana hizo un movimiento sorprendente, y es que de repente pasó a reclamar el trono del emperador, que hasta entonces el emperador no se había metido por el medio, pues pasó a reclamar el trono del emperador para un candidato de la corte del sur. Es decir, en el cafelito número 4 hablamos de un momento en el que en Japón hubo 2 emperadores y hubo 2 cortes, pero es que este problema había acabado hacía ya más de 80 años, y Yamana pasó a reclamar dentro de este caos que el candidato, que el emperador debería ser un candidato de la corte del sur, que ya estaba prácticamente olvidada. Bastante surrealista el tema, pero es que aún puede ser más surrealista, porque Yamana lo que hizo fue traer a este candidato de la corte del sur a su campamento en la capital. Lo hizo llevándolo disfrazado de mujer, y ahí empezaron a planear un poco cómo lo iban a hacer. Lo que sucede es que Yoshimi no veía nada claro todo este tema, no veía por qué íbamos a mezclar una cosa con otra, y pronto convenció a Yamana Sozen para que dejase estar este tema de la corte del sur. Así que bueno, este candidato de la corte del sur se fue por donde había venido y nunca más se supo. Pero bueno, seguimos con el absurdo, porque es que a mediados de 1473, tanto Yamana como Hosokawa murieron por causas naturales,
Así que bueno, de nuevo podríamos pensar pues, que la guerra ha acabado, ¿no? Porque se han muerto los dos líderes militares que se estaban enfrentando. Y aún puede mejorar más la cosa, porque ese mismo año, 1473, el shogun Yoshimasa decidió que ya estaba cansado de guerra, ya estaba cansado de ser shogun, y abdicó por fin, dedicándose, pues eso, a retirarse, a vivir la vida. Así que el siguiente shogun fue su heredero, su hijo Yoshihisa, que para entonces tenía 8 años. Así que bueno, podríamos decir, vale, la sucesión ya está solucionada, ya hay un nuevo shogun y además han muerto los dos líderes de los dos bandos que se estaban enfrentando, así que bueno, ahora sí que ya podríamos ir terminando la guerra, ¿no? Pues no, siguieron luchando durante 4 años más. Siguieron, eso sí, pero bueno, ya un poco podríamos decir como sin ganas, porque ya todo era un sinsentido absoluto, y los aliados de ambos bandos poco a poco lo fueron dejando correr, también porque tenían sus propias guerras en sus provincias y se fueron marchando de la capital, hasta que en diciembre de 1477, que es el último año de la guerra, pues ya no había nadie luchando y la guerra se había terminado. Es decir, la guerra se había terminado, pero en realidad podríamos decir que no había ganado nadie. Habían pasado 10 años combatiendo, habían muerto miles de personas, se había arrasado la ciudad de Kioto y bueno, ni había ganado nadie, ni había habido grandes héroes, ni grandes gestas, ni nada que cantar en las crónicas de guerra, ninguna de las cosas interesantes o atractivas que se supone que tiene una guerra, que no tiene ninguna, pero ni siquiera esas que se le suponen las tuvo. Pero no os creáis que aquí acaba un poco el surrealismo de toda la situación, porque aún queda el colofón. Porque unos años después, en 1489, cuando tenía 24 años de edad, este joven shogun, el shogun Yoshihisa, murió en el campo de batalla sofocando una rebelión, y entonces se volvió a plantear el problema de nuevo de quién heredaba el cargo de shogun. Lo primero que pasó, por lo pronto, es que su padre, nuestro amigo Yoshimasa, tuvo que dejar su retiro y su vida bohemia, volver a hacerse cargo temporalmente del gobierno, cosa que odiaba. Pero lo más gracioso es que entonces él, que tuvo que decidir quién era el siguiente shogun, decidió que lo fuera un tal Ashikaga Yoshitane. Y diréis, vale, ¿y este quién era? Pues muy divertido el tema. Este era el hijo de Ashikaga Yoshimi. Es bonito, ¿verdad? Por cosas como esta me encanta la historia japonesa. Bueno, y eso ha sido todo lo que os quería contar hoy. Espero que os haya parecido interesante. Y si es así, pues bueno, a matraca de siempre, ¿no? Pues que dejéis un like o dejéis un comentario, me lo hagáis saber qué os ha parecido. Que lo difundáis entre gente que penséis que le puede interesar. Que os suscribáis al canal. Bueno, este tipo de cosas. Y eso es todo. Nos vemos la semana que viene. Que bueno, como me lo habéis pedido bastantes, pues creo que la semana que viene podríamos hablar de los ninja. Que vaya muy bien. Hasta la semana que viene y cuidaos mucho.